Si su mente está constantemente cansada, dispersa, confundida, si siente que piensa mucho pero avanza poco, si tiene la sensación de estar ocupado todo el día pero al final no saber exactamente hacia dónde va su vida, entonces escúcheme con atención, porque lo que voy a compartir con usted hoy no es motivación pasajera ni un consejo bonito más. Es una verdad incómoda que, si la comprende y la aplica, puede cambiar la forma en la que piensa, decide y vive. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque viven con la mente saturada, contaminada y fragmentada. Y una mente así no puede crear una vida clara. Quédese hasta el final, porque lo que está a punto de escuchar no solo puede darle claridad mental, puede devolverle el control de sí mismo. Y cuando un hombre recupera el control de su mente, recupera absolutamente todo. Yo soy Brian Tracy, y durante más de 4 décadas he trabajado con empresarios, líderes, atletas, ejecutivos de alto rendimiento y personas comunes que querían algo extraordinario, pensar mejor para vivir mejor. He visto hombres con talento destruir su potencial por no saber manejar su mente, y he visto personas aparentemente ordinarias construir vidas excepcionales simplemente porque aprendieron a pensar con claridad, enfoque y dirección. Y le aseguro algo desde mi experiencia. La claridad mental no es un don, no es suerte, no es genética, no es espiritualidad abstracta. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena, se disciplina y se protege. Pero también se pierde, lentamente, cuando usted permite que su mente se convierta en un vertedero de estímulos, preocupaciones, opiniones ajenas y hábitos inconscientes. Quiero que imagine por un momento su mente como una habitación. No una habitación cualquiera, sino el lugar donde se toman todas las decisiones importantes de su vida. Allí se define qué hace, qué evita, a qué le teme, qué persigue, qué posterga y qué abandona. Ahora pregúntese con honestidad, ¿esa habitación está ordenada o está llena de cosas tiradas por todas partes? Porque una mente desordenada no es una mente débil, es una mente sin espacio. Y cuando no hay espacio, no hay claridad. No puede ver con nitidez. No puede priorizar. No puede decidir con firmeza. Solo reacciona. La mayoría de los hombres vive reaccionando. Reacciona al teléfono, a las noticias, a los mensajes, a las expectativas de otros, a la presión social, a la urgencia constante. Vive en modo respuesta, no en modo dirección. Y cuando vive así durante años, su mente se acostumbra al ruido, al caos, a la prisa, hasta que ese estado se vuelve normal. Tan normal, que cuando aparece el silencio, aparece también la ansiedad. Porque una mente que no está entrenada para el silencio se asusta cuando deja de estar estimulada. Y ahí comienza el verdadero problema. El problema no es que usted piense demasiado. El problema es que piensa sin control, sin foco, sin intención. Su mente salta de un pensamiento a otro como un animal sin domar. Empieza una idea y la abandona. Inicia una tarea y se distrae. Se propone algo y se sabotea. No porque sea incapaz, sino porque su mente está fragmentada. Y una mente fragmentada no puede sostener un propósito. La claridad mental no se construye agregando más cosas. Se construye eliminando. Eliminando lo innecesario. Eliminando lo irrelevante. Eliminando lo que no aporta valor. Pero eso requiere coraje, porque la mayoría de las personas se aferra a lo que la distrae para no enfrentarse a lo que importa. El ruido es cómodo. La confusión es familiar. La distracción es adictiva. La claridad, en cambio, exige responsabilidad. Durante años he observado el mismo patrón repetirse una y otra vez. Personas que dicen querer claridad, pero viven consumiendo todo lo que la destruye. Dicen querer foco, pero no protegen su atención. Dicen querer paz mental, pero se alimentan de caos. Y luego se preguntan por qué se sienten perdidos. La mente no se confunde de la nada. La confusión es una consecuencia.
Es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones inconscientes. Permítame contarle una historia. Un hombre al que llamaré Esteban llegó a una de mis conferencias completamente agotado. Tenía un buen trabajo, una familia estable, pero vivía con la sensación constante de estar perdiendo el control de su vida. Dormía mal. Pensaba todo el tiempo. Nunca estaba presente. Cuando trabajaba, pensaba en problemas personales. Cuando estaba en casa, pensaba en el trabajo. Su mente nunca descansaba. Le pregunté algo muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en silencio, sin pantalla, sin ruido, sin estímulo? No supo responder. Ese silencio lo aterraba. Y ese miedo al silencio era exactamente la razón por la que su mente estaba en caos. Una mente clara no es una mente llena de respuestas. Es una mente que sabe hacer las preguntas correctas. Y la primera pregunta siempre es esta: ¿qué estoy permitiendo que entre en mi mente todos los días? Porque su mente es un sistema. Y todo sistema responde a lo que se le introduce de forma constante. Si introduce preocupación, obtiene ansiedad. Si introduce comparación, obtiene inseguridad. Si introduce distracción, obtiene confusión. Si introduce claridad, obtiene poder. Pero aquí hay una verdad que la mayoría evita: usted es responsable de su estado mental. Nadie más. No el mundo, no el trabajo, no la familia, no las circunstancias. Usted. Y esa responsabilidad puede ser pesada, pero también es liberadora. Porque significa que si su mente está nublada, usted puede despejarla. No mañana. No cuando tenga más tiempo. Ahora. El primer paso para tener una mente más clara es aceptar que algo no está funcionando. Que no es normal vivir cansado mentalmente. Que no es normal despertarse ya agotado. Que no es normal no poder concentrarse. Que no es normal vivir con tensión constante. Eso no es productividad. Eso es desorden mental. La mayoría de los hombres confunde estar ocupado con estar enfocado. Pero estar ocupado no significa avanzar. Puede pasar todo el día haciendo cosas y aún así alejarse de la vida que quiere. Porque el progreso real no depende de cuántas cosas hace, sino de cuántas cosas importantes hace con intención. Y para eso necesita claridad. La claridad mental no aparece cuando corre más rápido. Aparece cuando se detiene. Cuando se observa. Cuando se escucha. Cuando filtra. Pero detenerse da miedo, porque al detenerse aparecen pensamientos que ha estado evitando. Aparecen preguntas incómodas. Aparece la verdad. Y muchos prefieren el ruido antes que la verdad. Aquí hay algo que quiero que entienda profundamente. Una mente saturada no puede tomar buenas decisiones. Solo puede reaccionar. Y las reacciones construyen vidas mediocres. Las decisiones conscientes construyen vidas extraordinarias. Si quiere una vida extraordinaria, necesita una mente clara. El exceso de información es uno de los mayores enemigos de la claridad. Vivimos en una época donde puede consumir contenido todo el día. Libros, videos, podcasts, noticias, redes sociales. Y la mayoría cree que mientras más consume, más sabe. Pero saber no es claridad. Saber sin integrar es ruido. Información sin reflexión es contaminación mental. He conocido personas que saben muchísimo, pero viven confundidas. Y he conocido personas que saben menos, pero viven con una claridad impresionante. La diferencia no es la inteligencia. Es el orden mental. Es la capacidad de elegir qué entra y qué no entra en su mente. Una mente clara es selectiva. No se expone a todo. No opina de todo. No responde a todo. No se involucra en todo. Elige. Y elegir implica renunciar. Renunciar a distracciones. Renunciar a conversaciones inútiles. Renunciar a estímulos vacíos.
Renunciar a la necesidad de estar disponible todo el tiempo. La mayoría de los hombres vive con la mente secuestrada por lo urgente. Pero lo urgente rara vez es lo importante. Y cuando vive apagando incendios todo el día, no tiene energía para construir. Solo sobrevive. La claridad mental le permite distinguir entre lo que grita y lo que importa. Quiero que entienda algo crucial. Su mente no fue diseñada para procesar todo lo que hoy procesa. No fue creada para recibir cientos de estímulos diarios. No fue diseñada para estar comparándose constantemente. No fue diseñada para vivir en alerta permanente. Eso agota su sistema nervioso. Y un sistema nervioso agotado no puede pensar con claridad. Cuando su mente está cansada, toma malas decisiones. Cuando está saturada, se sabotea. Cuando está confundida, se paraliza. Y luego usted cree que el problema es falta de disciplina, cuando en realidad es falta de claridad. Nadie puede ser disciplinado con una mente caótica. La claridad es la base de la disciplina. La claridad es la base del enfoque. La claridad es la base del carácter. Sin claridad, cualquier hábito se vuelve frágil. Cualquier meta se diluye. Cualquier motivación se apaga. En esta serie de principios que voy a compartir con usted, entenderá cómo recuperar una mente clara, firme y dirigida. No una claridad superficial, sino una claridad profunda, estable, que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias. Una claridad que le permite pensar con calma, decidir con firmeza y actuar con propósito. Pero antes de avanzar, necesito que entienda esto. Tener una mente clara no es cómodo. Porque una mente clara ve lo que antes ignoraba. Ve incoherencias. Ve autoengaños. Ve decisiones que ya no puede justificar. Y eso exige cambio. Exige acción. Exige renuncia. Por eso muchas personas dicen querer claridad, pero en el fondo no la buscan. Buscan alivio, no transformación. Buscan sentirse mejor, no vivir mejor. La claridad no siempre lo hace sentir bien al inicio. Pero siempre lo hace libre. En los siguientes minutos vamos a entrar en los pilares fundamentales que destruyen o construyen la claridad mental. Vamos a hablar de atención, de identidad, de enfoque, de decisiones pequeñas que están saboteando su mente sin que lo note. Y uno de esos pilares va a confrontarlo directamente, porque toca algo que casi todos hacen, pero pocos están dispuestos a dejar. Siga conmigo. Porque si hay algo que puede transformar su vida entera, es aprender a limpiar su mente y dirigirla con intención. Y eso, aunque no se lo hayan enseñado, está completamente en sus manos. Si hay algo que quiero que quede absolutamente claro antes de avanzar es esto: la claridad mental no se pierde de golpe, se va erosionando lentamente, casi sin que usted lo note. No es una caída abrupta, es un desgaste silencioso. Día tras día, decisión tras decisión, concesión tras concesión. Y el mayor error que cometen la mayoría de los hombres es creer que mientras sigan funcionando, mientras sigan cumpliendo, mientras sigan haciendo lo que tienen que hacer, todo está bien. Pero no lo está. Porque una mente puede seguir funcionando mucho tiempo incluso cuando ya está profundamente desalineada. Y cuando finalmente se quiebra, cuando aparece el agotamiento extremo, la ansiedad, la confusión, la sensación de vacío, ya han pasado años viviendo lejos de sí mismos. La claridad mental comienza a desaparecer cuando usted deja de vivir desde la intención y empieza a vivir desde la reacción. Reacción al entorno, a las demandas externas, a los estímulos constantes, a las expectativas ajenas. En ese punto su mente ya no lidera, solo responde. Y una mente que solo responde pierde su capacidad creativa, su capacidad estratégica, su capacidad de ver a largo plazo. Se vuelve cortoplacista, impulsiva, fatigada. Usted empieza a decidir solo para aliviar el momento, no para construir el futuro. He visto hombres extremadamente capaces quedar atrapados en ese estado.
Hombres inteligentes, disciplinados, trabajadores, pero mentalmente desenfocados. No porque no sepan qué hacer, sino porque su mente está dividida en demasiadas direcciones. Y una mente dividida es una mente debilitada. No importa cuánta fuerza tenga, si se dispersa, pierde potencia. Quiero que entienda algo fundamental. Su mente no distingue entre lo importante y lo irrelevante si usted no se lo enseña. Todo lo que usted tolera, su mente lo registra como permitido. Todo lo que usted repite, su mente lo convierte en hábito. Y todo hábito mental sostenido termina definiendo su identidad. Por eso la claridad no es solo un tema de productividad, es un tema de identidad. Usted piensa como vive, y vive como piensa. Muchos hombres viven con la sensación constante de estar atrasados, de que deberían estar en otro lugar, de que algo no encaja, pero no saben exactamente qué es. Esa sensación no es casual. Es una señal. Es la señal de una mente que ya no está alineada con la vida que está llevando. Y cuando esa desconexión se mantiene, la mente empieza a protestar. Primero con cansancio, luego con irritabilidad, después con ansiedad, finalmente con confusión profunda. Una de las causas más peligrosas de la confusión mental es la pérdida de prioridades. Cuando todo parece importante, nada lo es. Cuando todo requiere su atención pierde valor. Usted empieza a vivir apagando incendios, resolviendo lo urgente, respondiendo a lo inmediato, pero descuida lo esencial. Y lo esencial siempre es silencioso. No grita. No presiona. No envía notificaciones. Por eso se ignora con facilidad. La claridad mental exige jerarquía. Exige orden interno. Exige que usted decida conscientemente que merece su energía y que no. Pero eso implica incomodar a otros. Implica decir no. Implica dejar de estar disponible todo el tiempo. Implica asumir que no puede hacerlo todo ni estar en todo. Y para muchos hombres, eso toca una herida profunda, el miedo a no ser necesarios, el miedo a quedar mal, el miedo a ser rechazados. Ese miedo lleva a una vida mental caótica. Porque cuando usted vive intentando cumplir con todos, su mente nunca descansa. Siempre está anticipando, evaluando, adaptándose. Y ese estado constante de vigilancia desgasta profundamente su claridad. Usted deja de escucharse. Deja de preguntarse qué quiere, qué necesita, qué es importante para usted. Vive en función del ruido externo. Permítame decirle algo que puede incomodarlo, pero necesita escuchar. Si usted no protege su mente, nadie lo hará por usted. El mundo no está diseñado para darle claridad, está diseñado para capturar su atención. Y si usted no pone límites, su mente será fragmentada una y otra vez hasta que ya no pueda sostener un pensamiento profundo sin distraerse. La atención es el recurso más valioso que tiene. Más que el dinero. Más que el tiempo. Porque donde va su atención, va su vida. Y la mayoría de las personas regala su atención sin darse cuenta. La entrega a conversaciones inútiles, a contenidos vacíos, a preocupaciones que no puede controlar, a comparaciones que no le aportan nada. Y luego se pregunta por qué se siente agotado. Una mente clara no es una mente ocupada. Es una mente enfocada. Y el enfoque no se construye con fuerza de voluntad, se construye con estructura. Usted necesita estructura mental para proteger su claridad. Rutinas. Límites. Ritmos. Espacios de silencio. Espacios de reflexión. Sin eso, su mente será arrastrada por el entorno. Quiero hablarle ahora de un patrón que observo constantemente. Muchos hombres llenan su mente de actividad para no enfrentarse a sí mismos. Se mantienen ocupados para no sentir. Se saturan de estímulos para no pensar. Corren de una cosa a otra para no quedarse quietos. Pero eso no es productividad, es evasión. Y la evasión genera confusión.
Cuando usted no se da espacio para estar solo con sus pensamientos, esos pensamientos no desaparecen, se acumulan. Se vuelven más intensos, más desordenados, más caóticos. Y cuando finalmente emergen, lo hacen en forma de ansiedad, irritabilidad o bloqueo. La claridad no se logra evitando el silencio, se logra atravesándolo. He trabajado con hombres que no podían estar 5 minutos sin revisar su teléfono. No porque fuera necesario, sino porque el silencio les resultaba insoportable. Ese es un síntoma claro de una mente desordenada. Una mente entrenada para la claridad puede habitar el silencio sin angustia. Puede observar sin reaccionar. Puede pensar sin prisa. Otro enemigo silencioso de la claridad mental es la falta de cierre. Usted no puede imaginar cuántas personas viven con la mente llena de asuntos inconclusos. Conversaciones no resueltas. Decisiones postergadas. Proyectos abandonados. Promesas incumplidas. Todo eso ocupa espacio mental. Todo eso drena energía. Todo eso nubla el pensamiento. La mente necesita cierres para liberar recursos. Cada cosa que queda abierta se convierte en un peso invisible. Y cuando acumula demasiados pesos invisibles, su mente se fatiga. Por eso una mente clara es una mente que decide, que cierra, que elige conscientemente, que continúa y que termina. No todo merece seguir ocupando espacio en su vida. Y aquí hay otra verdad incómoda. Muchas personas confunden claridad con control. Creen que tener claridad es tener todo bajo control, tener todas las respuestas, prever todos los escenarios. Pero eso es una ilusión. El deseo de control absoluto es una de las mayores fuentes de confusión mental. Porque la vida es incierta por naturaleza. Y cuando usted intenta controlarlo todo, vive en tensión constante. La claridad no viene del control, viene de la confianza. Confianza en su capacidad de responder, de adaptarse, de decidir cuando llegue el momento. Una mente clara no necesita anticiparlo todo. Necesita estar presente. Necesita estar centrada. Necesita estar alineada con sus valores. Otro factor que destruye la claridad es vivir cargando pensamientos ajenos. Ideas que nunca cuestionó. Expectativas que heredó. Definiciones de éxito que no eligió. Modelos de vida que no resuenan con su verdad. Cuando usted vive intentando cumplir un guión que no escribió, su mente se fragmenta. Porque una parte de usted sabe que no es auténtico y otra parte insiste en sostener la fachada. Eso genera un conflicto interno permanente. Y el conflicto interno es una de las mayores fuentes de confusión mental. Usted no puede pensar con claridad cuando está dividido internamente. Cuando quiere una cosa, pero hace otra. Cuando siente algo, pero actúa diferente. Cuando piensa una cosa, pero dice otra. Esa incoherencia desgasta profundamente su mente. La claridad comienza cuando usted alinea pensamiento, emoción y acción. Cuando deja de traicionarse en pequeñas cosas. Cuando deja de decir sí cuando quiere decir no. Cuando deja de hacer lo que no tiene sentido solo por costumbre. Cada pequeño acto de coherencia fortalece su claridad. Cada pequeña traición la debilita. Quiero que imagine ahora a una mujer llamada Valeria. Valeria tenía talento, ideas, capacidad. Pero vivía diciendo sí a todo. Ayudaba a todos. Respondía a todos. Cumplía con todos. Menos consigo misma. Su mente estaba constantemente agotada. No podía concentrarse. Se sentía culpable si descansaba. Se sentía mal si decía no. Vivía atrapada en la necesidad de agradar. Cuando empezó a poner límites, al principio sintió miedo. Pero algo interesante ocurrió. Su mente empezó a calmarse. Su energía volvió. Su claridad regresó. Porque dejó de dispersarse. La claridad mental no se construye con grandes cambios repentinos.
Se construye con decisiones pequeñas y firmes. Con hábitos diarios de limpieza mental. Con la disciplina de decir no a lo que no aporta. Con la valentía de soltar lo que ya no encaja. Otro error común es creer que pensar más resolverá la confusión. Pero pensar sin dirección solo genera más ruido. Hay pensamientos que no necesitan más análisis, necesitan acción. Y hay otros que no necesitan acción, necesitan ser soltados. La mente clara sabe distinguir entre ambos. Cuando usted se queda atrapado en bucles mentales, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, no está resolviendo nada. Está desgastándose. Y ese desgaste reduce su capacidad de tomar decisiones claras. Por eso la claridad también requiere saber cuándo dejar de pensar y empezar a actuar. Una mente clara no es una mente rígida. Es una mente flexible, pero firme. Capaz de adaptarse sin perder su centro. Capaz de escuchar sin perder su criterio. Capaz de cambiar sin perder su identidad. Y eso solo se logra cuando usted construye una base sólida. Ahora vamos a entrar de lleno en los primeros pilares que construyen una mente clara. Pilares prácticos, profundos, aplicables. No teoría vacía. Principios que, si los integra, empezarán a cambiar su forma de pensar casi de inmediato. Pero también le advierto algo. Estos pilares no funcionan si solo los escucha. Funcionan si los vive. Porque la claridad mental no se logra entendiendo. Se logra practicando. Se logra defendiendo su atención. Se logra limpiando su entorno mental. Se logra tomando decisiones que al inicio incomodan, pero que a largo plazo liberan. Siga conmigo. Porque lo que viene a continuación va a desafiar hábitos que usted ha normalizado durante años. Y ese desafío es exactamente lo que necesita si quiere dejar de vivir en la niebla y empezar a vivir con dirección. Cuando usted se queda atrapado en bucles mentales, repitiendo los mismos pensamientos una y otra vez, no está resolviendo nada. Está desgastándose. Y ese desgaste reduce su capacidad de tomar decisiones claras. Por eso la claridad también requiere saber cuándo dejar de pensar y empezar a actuar. Una mente clara no es una mente rígida. Es una mente flexible, pero firme. Capaz de adaptarse sin perder su centro. Capaz de escuchar sin perder su criterio. Capaz de cambiar sin perder su identidad. Y eso solo se logra cuando usted construye una base sólida. Ahora vamos a entrar de lleno en los primeros pilares que construyen una mente clara. Pilares prácticos, profundos, aplicables. No teoría vacía. Principios que, si los integra, empezarán a cambiar su forma de pensar casi de inmediato. Pero también le advierto algo. Estos pilares no funcionan si solo los escucha. Funcionan si los vive. Porque la claridad mental no se logra entendiendo. Se logra practicando. Se logra defendiendo su atención. Se logra limpiando su entorno mental. Se logra tomando decisiones que al inicio incomodan, pero que a largo plazo liberan. El primer pilar sobre el que se construye una mente clara es el dominio de la atención. No hay claridad sin control de la atención. Y quiero que esto lo entienda con absoluta precisión. Usted no piensa lo que quiere pensar. Piensa en aquello a lo que le presta atención de forma repetida. Su mente sigue su enfoque. Donde usted pone su atención, ahí va su energía, su emoción y su comportamiento. Por eso, si su atención está dispersa, su mente también lo estará. No importa cuán inteligente sea. No importa cuánta experiencia tenga. Sin atención dirigida, no hay claridad posible. La mayoría de las personas vive con la atención secuestrada. No eligen en qué pensar. Reaccionan a estímulos externos todo el día. El teléfono vibra y responden. Llega una notificación y se interrumpen. Alguien opina y se alteran. Una noticia aparece y se angustian. Esa vida reactiva entrena a la mente para la confusión.
Porque una mente que salta constantemente no puede profundizar en nada. Y sin profundidad, no hay claridad. Piense en alguien como Rodrigo. Rodrigo es competente, responsable, trabajador. Pero su atención está fragmentada. Empieza una tarea y la interrumpe 5 veces. Está con su familia, pero pensando en el trabajo. Está trabajando, pero revisando mensajes. Vive dividido. Cuando empezamos a trabajar juntos, no le pedí que hiciera más. Le pedí que hiciera menos, pero con atención completa. Una sola cosa a la vez. Sin interrupciones. Al inicio fue incómodo. Se sentía inquieto. Pero después de unas semanas, algo cambió. Su mente empezó a ordenarse. Su ansiedad bajó. Su claridad aumentó. Porque entrenó su atención. La atención funciona como un músculo. Lo que usted no entrena, se debilita. Si vive permitiendo interrupciones constantes, su capacidad de enfoque se reduce. Y una mente sin enfoque es una mente vulnerable. Vulnerable a la distracción, a la duda, al sabotaje. Por eso, si quiere claridad, debe volverse radicalmente consciente de en qué está poniendo su atención cada día. No de forma obsesiva, sino intencional. El segundo pilar es la reducción consciente del ruido. No todo ruido es sonoro. Existe ruido informativo, ruido emocional, ruido social, ruido mental. Y la mayoría de ese ruido no le aporta absolutamente nada. Solo ocupa espacio. Pero aquí hay algo importante. El ruido no entra a su vida por accidente. Usted lo permite. Usted lo consume. Usted lo tolera. Y mientras lo tolere, seguirá afectando su claridad. La mente necesita silencio para organizarse. Así como el cuerpo necesita descanso para recuperarse, la mente necesita silencio para aclararse. No silencio absoluto todo el día, sino espacios reales sin estímulo. Momentos donde no consume, no responde, no reacciona. Momentos donde solo está consigo mismo. Esos espacios son incómodos al inicio, pero profundamente sanadores después. Le cuento el caso de Mariana. Mariana vivía saturada de información. Podcast, videos, redes, mensajes. Todo el día aprendiendo, pero sin integrar nada. Se sentía confundida, ansiosa, sin dirección. Cuando le pedí que redujera su consumo de información a la mitad y que incorporara espacios diarios de silencio, pensó que perdería productividad. Ocurrió lo contrario. Su mente empezó a conectar ideas. A ordenar prioridades. A tomar decisiones con más claridad. Porque dejó de llenar cada espacio vacío con ruido. La claridad no surge cuando usted añade más cosas a su mente. Surge cuando elimina lo innecesario. Cuando deja de consumir contenido que no construye. Cuando se aleja de conversaciones que solo drenan. Cuando filtra lo que escucha. Porque cada cosa que entra en su mente deja un residuo emocional. Y ese residuo se acumula. El tercer pilar es la higiene emocional. Este pilar es ignorado por la mayoría de los hombres, pero es fundamental. Usted no puede pensar con claridad si vive cargando emociones no procesadas. Rabia contenida. Culpa arrastrada. Resentimientos antiguos. Miedos no reconocidos. Todo eso ocupa espacio mental. Y mientras ocupe espacio, limita su claridad. Muchos hombres creen que ser fuerte es no sentir. No hablar. No procesar. Pero eso no es fortaleza, es represión. Y la represión genera confusión. Porque lo que no se procesa se manifiesta de otras formas. En forma de irritabilidad. En forma de ansiedad. En forma de bloqueo mental. Una mente clara es una mente emocionalmente limpia, no emocionalmente anulada. Piense en alguien como Andrés. Andrés era disciplinado, exigente consigo mismo, pero vivía tenso. No podía relajarse.
No podía concentrarse. Siempre estaba a la defensiva. Cuando empezó a identificar y procesar emociones que llevaba años acumulando, su mente empezó a calmarse. No porque la vida se volviera perfecta, sino porque dejó de cargar con peso innecesario. La claridad apareció cuando soltó lo que no había soltado nunca. La higiene emocional implica reconocer lo que siente, aceptarlo y gestionarlo. No actuar desde la emoción, pero tampoco negarla. Una mente clara no se deja arrastrar por la emoción, pero tampoco la ignora. La observa, la comprende y la integra. Eso libera una enorme cantidad de energía mental. El cuarto pilar es la coherencia interna. Este pilar es silencioso, pero poderoso. Usted no puede tener claridad si vive en contradicción constante consigo mismo. Si piensa una cosa, siente otra y hace una tercera. Esa incoherencia genera fricción interna. Y la fricción interna genera confusión. Cada vez que usted se traiciona en algo pequeño, su mente lo registra. Cada vez que dice sí cuando quiere decir no. Cada vez que actúa en contra de lo que sabe que es correcto. Cada vez que se adapta por miedo. Esa acumulación de pequeñas incoherencias debilita su claridad. Porque su mente deja de confiar en usted. La claridad mental se fortalece cuando usted actúa en alineación con lo que piensa y siente. No de forma perfecta, sino consistente. Cuando sus decisiones reflejan sus valores. Cuando deja de vivir en piloto automático. Cuando se elige incluso cuando es incómodo. Le hablo de Sofía. Sofía vivía haciendo lo que se esperaba de ella. Buen trabajo, buena imagen, buena conducta. Pero por dentro se sentía vacía. Su mente estaba constantemente confusa. Cuando empezó a tomar decisiones alineadas con lo que realmente quería, aunque implicaran incomodar a otros, su mente empezó a ordenarse. Porque dejó de dividirse. Porque dejó de vivir para cumplir expectativas ajenas. El quinto pilar es la simplicidad deliberada. Una mente clara vive en una vida simple. No fácil. Simple. Menos compromisos innecesarios. Menos decisiones triviales. Menos distracciones. Más foco. Más intención. La complejidad innecesaria es uno de los mayores enemigos de la claridad. La mayoría de las personas sobrecarga su vida sin darse cuenta. Demasiadas tareas. Demasiados proyectos. Demasiadas obligaciones. Demasiadas opciones. Y cada opción consume energía mental. Por eso, simplificar no es renunciar al progreso. Es proteger su mente. Piense en Julián. Julián tenía 10 proyectos abiertos. Ninguno avanzaba. Vivía estresado. Confundido. Cuando redujo su enfoque a 2 prioridades claras, su mente se liberó. Empezó a avanzar. Porque dejó de dispersarse. La claridad aparece cuando usted decide que no va a hacer. La simplicidad requiere valentía. Requiere aceptar que no puede hacerlo todo. Que no necesita hacerlo todo. Que no todo merece su energía. Pero cuando lo acepta, su mente se vuelve más ligera. Más precisa. Más poderosa. Estos pilares no son opcionales. Son la base de una mente clara. Dominio de la atención. Reducción del ruido. Higiene emocional. Coherencia interna. Simplicidad deliberada. Cada uno de ellos elimina capas de confusión. Cada uno libera espacio mental. Cada uno fortalece su capacidad de pensar con claridad. Pero aún hay más. Ahora vamos a profundizar en cómo estos pilares se convierten en hábitos diarios. Cómo sostener la claridad en medio del caos. Cómo evitar recaer en viejos patrones. Cómo convertir la claridad en una forma de vida, no en un estado temporal. Lo que viene a continuación no solo va a ayudarle a pensar mejor. Va a confrontarlo con la forma en la que ha estado viviendo. Y esa confrontación, si la acepta,
puede convertirse en el punto de inflexión que ha estado buscando. La verdadera prueba de la claridad no ocurre cuando todo está en calma, ocurre cuando la vida vuelve a apretar. Cuando aparecen las exigencias, los conflictos, las responsabilidades, el cansancio. Ahí es donde la mayoría pierde lo que había ganado. No porque no entendiera los principios, sino porque nunca los convirtió en hábitos. Y aquí quiero ser muy directo con usted, si la claridad no se vuelve una práctica diaria, inevitablemente se disuelve. No por debilidad, sino por descuido. Una mente clara no se construye con grandes decisiones heroicas, sino con pequeñas elecciones repetidas. Con actos casi invisibles que, acumulados, crean una estructura interna sólida. La mayoría de los hombres quiere claridad, pero sigue viviendo de la misma forma que la destruye, sin pausas, sin filtros, sin dirección consciente. Y luego se sorprende cuando vuelve la niebla. Si quiere sostener la claridad, debe asumir algo fundamental: su mente necesita liderazgo. Y ese liderazgo no puede delegarse. No puede esperar que el entorno sea favorable. No puede esperar que las circunstancias se ordenen solas. Tiene que convertirse en el director consciente de su atención, de su energía y de sus decisiones, incluso cuando no tenga ganas. Uno de los cambios más profundos ocurre cuando usted deja de preguntarse qué tengo que hacer hoy y empieza a preguntarse desde qué estado mental quiero vivir hoy. Esa pregunta cambia todo. Porque no se trata solo de tareas, se trata de presencia. Se trata de cómo entra usted a cada conversación, a cada problema, a cada decisión. Una mente clara entra con intención, no con prisa. Aquí aparece un hábito que separa a los hombres que sostienen la claridad de los que solo la rozan: la pausa consciente antes de reaccionar. La mayoría reacciona por impulso. Algo ocurre y responde automáticamente. Se altera, se justifica, se defiende, se dispersa. Pero una mente entrenada para la claridad hace algo distinto: se detiene unos segundos, observa lo que está ocurriendo dentro y luego decide. Esa pausa parece mínima, pero es el espacio donde vive el poder personal. Piense en alguien como Ernesto. Ernesto tenía el hábito de reaccionar de inmediato. Cada correo lo alteraba. Cada comentario lo sacaba de su centro. Vivía mentalmente tenso. Cuando aprendió a introducir una pausa consciente antes de responder, algo se transformó. No cambió el mundo. Cambió su forma de estar en él. Y esa diferencia sostuvo su claridad incluso en momentos de presión. Otro hábito esencial es el uso deliberado del silencio durante el día. No solo al inicio o al final, sino entre actividades. La mente clara no salta de una cosa a otra sin transición. Cierra mentalmente una actividad antes de entrar en la siguiente. Respira. Se reubica. Ese pequeño ritual evita la acumulación de ruido interno. La mayoría de las personas vive con la mente siempre adelantada o atrasada, pensando en lo que viene o en lo que ya pasó. Rara vez está donde está. Y una mente que no está presente no puede estar clara. Por eso, entrenar micromomentos de presencia es clave. No para volverse lento, sino para volverse preciso. La claridad también se sostiene con una relación honesta con el cansancio. Muchos hombres ignoran las señales de fatiga mental. Se exigen seguir rindiendo cuando ya no están en condiciones. Y ese abuso tiene un costo. La mente cansada se vuelve reactiva, confusa, negativa. No porque la persona haya cambiado, sino porque su sistema está saturado. Una mente clara reconoce cuándo parar. No como rendición, sino como estrategia. Sabe que descansar a tiempo es proteger la capacidad de pensar bien mañana. Y aquí quiero romper una creencia peligrosa: descansar no es perder tiempo, es preservar claridad. El agotamiento prolongado no es señal de compromiso, es señal de desorden. Otro hábito decisivo es la selección consciente de las batallas mentales. No todo merece su análisis. No todo requiere su opinión.
No todo problema es suyo. Una mente clara no se engancha en todo. Elige con cuidado dónde pone su energía mental. Porque sabe que cada discusión innecesaria, cada preocupación improductiva, cada rumiación sin salida debilita su foco. Piense en Natalia. Natalia tenía la costumbre de analizarlo todo. Daba vueltas mentales interminables a situaciones que no podía controlar. Vivía agotada. Cuando aprendió a distinguir entre lo que podía influir y lo que no, su mente se alivió. La claridad apareció cuando dejó de pelear batallas inútiles en su cabeza. La claridad también se sostiene cuando usted deja de consumir estímulos sin intención. No todo contenido es dañino, pero consumir sin criterio sí lo es. Una mente clara elige qué ver, qué leer, qué escuchar, y también elige cuándo no hacerlo. Porque entiende que la sobreestimulación constante no es neutral, erosiona la capacidad de concentración profunda. Aquí aparece otro hábito silencioso pero poderoso, la dieta mental consciente. Así como cuida lo que come, debe cuidar lo que introduce en su mente. No desde la obsesión, sino desde la responsabilidad. Porque su mente se convierte en aquello que consume de forma habitual. También debe aprender a descargar la mente. No puede pretender que todo se resuelva solo pensando. La mente clara no acumula, externaliza. Escribe, anota, organiza. Saca de la cabeza lo que no necesita estar ahí todo el tiempo. Porque la mente no está hecha para almacenar pendientes, está hecha para pensar. He visto hombres transformarse cuando empezaron a escribir al final del día lo que los inquietaba. No para resolverlo todo, sino para sacarlo de la mente. Ese simple hábito libera una cantidad enorme de energía mental y previene la confusión acumulada. Otro punto clave es la congruencia entre lo que usted valora y cómo vive. La claridad se pierde cuando su vida diaria contradice sus valores profundos. Cuando dice que algo es importante, pero no le dedica tiempo. Cuando afirma querer calma, pero vive acelerado. Esa incongruencia genera ruido interno constante. La mente clara busca alinear la vida con lo esencial. No de forma perfecta, sino honesta. Ajustando poco a poco. Corrigiendo. Reordenando prioridades. Porque cuando su vida refleja lo que valora, su mente se tranquiliza. También debe aprender a soltar el día antes de dormir. Muchos hombres se acuestan con la mente encendida, repasando problemas, pendientes, errores. Ese hábito impide la recuperación mental. La claridad del día siguiente empieza la noche anterior. Dormir con la mente cargada es como intentar limpiar un cuarto mientras sigue entrando basura. Un ritual de cierre nocturno, aunque sea breve, permite a la mente soltar. Reconocer lo hecho, aceptar lo pendiente y descansar. No para huir de la responsabilidad, sino para retomarla con claridad al día siguiente. La claridad se vuelve una forma de vida cuando usted deja de tratar su mente como una máquina que debe rendir todo el tiempo y empieza a tratarla como un sistema que necesita cuidado, estructura y respeto. Y ese cambio de relación lo transforma todo. Hasta aquí hemos profundizado en cómo los pilares se convierten en hábitos cotidianos que sostienen la claridad incluso cuando la vida no es amable. Entonces quiero que vamos aún más profundo, cómo proteger la claridad frente a la presión externa, cómo evitar recaer en viejas identidades, cómo sostener la firmeza interna cuando nadie la valida, y cómo preparar el terreno emocional. Llegados a este punto, quiero que haga algo que la mayoría de las personas evita por miedo. Quiero que se mire con honestidad. No con juicio. No con culpa. Con honestidad. Porque lo que ha estado viviendo no es falta de capacidad. No es que usted no pueda. No es que usted no sea ese tipo de persona. Lo que ha estado viviendo, si su mente está nublada, si su atención se dispersa, si siente esa fatiga interna que no se explica solo con cansancio físico, es el resultado de un patrón. Un patrón repetido. Una forma de existir. Y lo más poderoso de entender un patrón es esto: si usted lo creó, también puede romperlo.
La claridad mental no es un milagro reservado para unos pocos. No es un privilegio. No es una coincidencia. Es una consecuencia. Una consecuencia de cómo usted maneja su atención, cómo filtra su entorno, cómo procesa sus emociones, cómo toma decisiones y cómo se trata a sí mismo cuando nadie lo está mirando. Y aquí hay una verdad que quiero que se le quede grabada: una mente clara no nace de un día inspirador. Nace de una vida disciplinada internamente. No perfecta. Disciplinada. Usted ha escuchado principios. Ha entendido ideas. Ha visto cómo funciona el problema. Pero ahora llegamos al punto donde se separa el oyente del hombre. Porque hay una diferencia gigantesca entre escuchar algo y vivirlo. Hay personas que consumen conocimiento como si fuera entretenimiento. Escuchan, se emocionan, asienten, se sienten identificados, y al día siguiente vuelven exactamente al mismo ciclo. Más ruido. Más distracción. Más impulsos. Más excusas. Y semanas después, se preguntan por qué nada cambia. Porque nada cambia si usted no cambia lo que hace con su mente. Por eso quiero que entienda que este cierre no es un final. Es una frontera. Una línea invisible que usted cruza cuando decide, en serio, que su mente ya no va a ser un basurero para lo innecesario, sino un santuario para lo importante. Esa decisión no se hace gritando. Se hace con firmeza. Con un basta silencioso. Un basta que no necesita aprobación externa. Un basta que usted se dice a sí mismo cuando por fin comprende el costo de seguir igual. Porque el costo de vivir con una mente nublada es altísimo. Y la mayoría lo paga sin darse cuenta. Lo paga con oportunidades perdidas. Lo paga con decisiones apresuradas. Lo paga con relaciones dañadas por reacciones impulsivas. Lo paga con años de vida vividos en automático. Lo paga con una sensación constante de no estar presente, de estar siempre corriendo pero sin dirección. Y lo más doloroso, lo paga con la pérdida de confianza en sí mismo. Porque cuando usted vive disperso, su mente aprende algo peligroso, aprende que usted no se sostiene. Aprende que usted promete y no cumple. Aprende que usted empieza y abandona. Aprende que usted sabe, pero no hace. Y cuando su mente aprende eso, su autoestima se debilita. Quiero hablarle ahora de las objeciones que usted mismo puede estar sintiendo en este momento. Porque si su mente ha vivido años en la confusión, intentará defender ese estado. La confusión es familiar. La claridad exige responsabilidad. Y cuando una persona está por cambiar, aparecen excusas disfrazadas de lógica. Escúchelas, mírelas, y luego destrúyalas con conciencia. Primera objeción: mi vida es muy complicada. Yo tengo demasiadas responsabilidades. Perfecto. Precisamente por eso usted necesita claridad. Las personas con pocas responsabilidades pueden sobrevivir con una mente desordenada durante un tiempo. Pero un hombre con responsabilidades, con metas, con familia, con trabajo, con problemas reales, necesita una mente firme. Si su vida es compleja, su mente tiene que ser simple. Si su entorno es caótico, su interior tiene que ser estable. No puede vivir con ambos en caos. Porque entonces colapsa. La claridad no es un lujo para una vida fácil. Es una necesidad para una vida seria. Segunda objeción: yo no tengo tiempo. Le digo esto con respeto, usted sí tiene tiempo. Lo que tal vez no tiene es control de su atención. Porque tiempo hay. Lo que se pierde es atención. Se pierde en notificaciones, en conversaciones vacías, en contenido sin valor, en preocupación improductiva, en estar disponible para todo el mundo excepto para usted. Nadie le está robando el tiempo. Usted está regalando la atención. Y su vida va donde va su atención. Tercera objeción: yo ya intenté antes. Claro. Y posiblemente intentó desde el enfoque equivocado.
Intentó con fuerza de voluntad, con entusiasmo inicial, con motivación momentánea. Pero la claridad no se construye con motivación. Se construye con sistema. Usted no necesita intentarlo otra vez con emoción, necesita construirlo con estructura. Hay hombres que se prometen cambios grandes y fracasan, no porque sean débiles, sino porque intentan cambiar la vida sin cambiar el entorno mental que la sostiene. Cuarta objeción: yo soy así. Escúcheme, eso es una frase de rendición. Eso no es identidad, es resignación. Usted no es así. Usted ha vivido así. Y vivir así durante años crea hábitos, y los hábitos crean la ilusión de identidad. Pero la identidad se puede reconstruir. De hecho, la identidad se reconstruye cada vez que usted elige diferente. Usted no es su pasado. Usted es su decisión presente. Quinta objeción: yo no sé por dónde empezar. Esa es una de las mejores objeciones, porque significa que usted está listo para una respuesta simple. Empiece por esto. Proteja su atención hoy. Solo hoy. No piense en un año. No piense en 30 días. Hoy. Elimine una fuente de ruido. Elija una prioridad real. Termine una cosa importante. Y, sobre todo, no negocie con usted mismo cuando llegue el impulso de dispersarse. La mente se entrena con decisiones pequeñas, no con discursos internos. Ahora, quiero que volvamos a algo esencial: la claridad no es solo una herramienta, es una forma de carácter. Porque una mente clara no solo piensa mejor, vive mejor. Y vivir mejor significa que usted se vuelve más confiable, más estable, más presente. Usted deja de ser un hombre arrastrado por emociones y se convierte en un hombre que elige. Y esa elección es el núcleo de la libertad. Permítame ponerle un ejemplo muy claro. Un hombre llamado Iván vivía confundido, no porque le faltara inteligencia, sino porque vivía aceptando todo. Cualquier compromiso, cualquier favor, cualquier conversación. Su mente estaba llena de pendientes. Un día, algo cambió. No fue magia. Fue una decisión: empezó a decir no a lo irrelevante. Primero le costó. Se sintió culpable. Sintió miedo de quedar mal. Pero al cabo de semanas, su mente se calmó. ¿Por qué? Porque dejó de traicionarse. Cada no que dijo a lo innecesario fue un sí a su claridad. Y su mente aprendió: este hombre se respeta. Eso cambia todo. Otro caso: una mujer llamada Camila vivía saturada de información. Leía, veía, escuchaba, consumía. Pero no ejecutaba. Su mente era un almacén, no un sistema. Cuando empezó a aplicar una regla simple: por cada hora de consumo, 1 hora de implementación, su mente se ordenó. No porque supiera más, sino porque integró. Y la integración produce claridad. La acumulación produce ruido. Otro caso: un hombre llamado Jairo tenía una mente brillante, pero vivía emocionalmente cargado. Resentimientos, culpa, tensión acumulada. No lo hablaba. No lo procesaba. Solo avanzaba como pudiera. Cuando por fin empezó a reconocer lo que sentía y a limpiar su mundo emocional, sin victimismo, sin drama, con responsabilidad, su claridad aumentó. Porque lo emocional no procesado se convierte en ruido mental. Y el ruido mental se convierte en decisiones pobres. Ahora, lo que usted necesita no es más historias. Necesita un compromiso. Un compromiso simple, concreto, ejecutable. Porque si este mensaje queda en inspiración, se pierde. La inspiración es gasolina, pero no es dirección. Y usted necesita dirección. Quiero proponerle un compromiso que sea tan claro que su mente no pueda esconderse. Un compromiso de 7 días. Solo 7. No porque 7 sea mágico, sino porque 7 es suficiente para demostrarle a su mente que usted manda.
7 días donde su atención tenga límites. 7 días donde el ruido tenga puerta cerrada. 7 días donde la claridad sea prioridad. Durante 7 días, haga esto, al despertar, antes de mirar cualquier pantalla, siéntese y respire. 2 minutos. No es negociación. 2 minutos. Luego escriba en una hoja, la prioridad real de hoy es, y escriba una sola cosa. No 10. Una. Y esa cosa debe ser importante, no urgente. Luego escriba, hoy voy a proteger mi mente de, y anote una fuente de ruido, redes, discusiones, notificaciones, noticias, lo que sea que le robe calma. Y al final del día, escriba, lo más valioso que hice por mi claridad fue, y anote algo concreto. Esto, repetido 7 días, le devuelve el control interno. Porque le devuelve la conciencia. Y la conciencia es claridad. Ahora, quiero que entienda que la claridad no se sostiene sin un elemento que muchos hombres evitan, el silencio. El silencio es el lugar donde su mente se reorganiza. Donde usted se escucha. Donde aparece la verdad. Y si usted le teme al silencio, es porque hay algo dentro que ha estado evitando. Pero lo que evita no desaparece. Se acumula. Y se convierte en ansiedad. Se convierte en irritabilidad. Se convierte en confusión. En cambio, cuando usted entra al silencio con valentía, su mente empieza a limpiarse. No porque desaparezcan los problemas, sino porque usted vuelve al centro. La claridad también requiere algo que pocos aceptan, renuncia. Renuncia al personaje. Renuncia a la necesidad de gustarle a todos. Renuncia a estar disponible siempre. Renuncia al hábito de decir sí por miedo. Renuncia al hábito de solo un momento más de distracción. Porque la mente clara no se construye con deseos. Se construye con límites. Y aquí quiero darle una frase que, si usted la adopta, le puede ahorrar años de vida confusa. Usted no necesita más energía, necesita menos fugas. La mayoría no está sin energía, está drenada. Drenada por ruido. Drenada por distracciones. Drenada por preocupaciones que no se resuelven pensando. Drenada por compromisos que no le pertenecen. Cuando usted cierra esas fugas, la claridad aparece como consecuencia natural. Ahora, hay un punto que es el corazón de este cierre. La claridad no es solo para que usted sea más productivo. La claridad es para que usted sea más libre. Porque una mente confusa es fácil de manipular. Fácil de distraer. Fácil de llevar de un lado a otro. En cambio, una mente clara es difícil de mover. Es firme. Sabe lo que quiere. Sabe lo que no quiere. Sabe lo que tolera. Sabe lo que no tolera. Y ese conocimiento es poder. Quiero que imagine un momento futuro cercano. Un momento donde aparezca una tentación que siempre lo ha dispersado. Una notificación. Una distracción. Una conversación inútil. Una preocupación repetida. Y en ese momento, usted se detiene. Respira. Y se dice, yo no negocio con mi claridad. Esa frase, en ese instante, es una victoria. Y esas victorias, repetidas, construyen identidad. Porque este es el secreto más grande que quiero que se lleve, usted no se convierte en alguien claro por entender la claridad. Se convierte en alguien claro por actuar como alguien claro, incluso antes de sentirse claro. La identidad se construye por evidencia. Su mente cree lo que ve. Y cuando su mente lo ve protegerse, enfocarse, decir no, simplificar, cerrar ciclos, su mente aprende, yo soy un hombre que se dirige. Y en ese momento, la claridad deja de ser un esfuerzo y se vuelve un estándar. Y ahora, vamos al punto emocional final. Escúcheme bien, la vida no se ordena sola. El caos, si usted no lo detiene, se expande. El ruido, si usted no lo limita,
lo consume. La confusión, si usted no la enfrenta, se vuelve hogar. Pero usted no nació para vivir en niebla. No nació para vivir reaccionando. No nació para vivir agotado mentalmente a los 30, 40, 50 años como si fuera normal. No es normal. Es común. Y lo común no es destino. Usted puede elegir otra forma de vivir. No perfecta. No sin problemas. Pero sí con dirección. Con propósito. Con un centro interno que no se rompe cada vez que el mundo se mueve. Ahora quiero darle una frase icónica, una frase para recordar este video, una frase que sea su ancla cuando sienta que vuelve la dispersión. Grábela. Repítala. Úsela, la claridad no se pide, se impone. Se impone con límites. Se impone con foco. Se impone con decisiones pequeñas y firmes. Se impone con respeto hacia su propia mente. Y si hoy usted decide imponer claridad, no necesita hacerlo con todo. Solo con lo primero. Con el primer límite. Con la primera renuncia. Con la primera prioridad real. Con el primer no a la distracción. Con el primer acto de coherencia. Porque, al final, la pregunta no es si usted puede tener una mente más clara. La pregunta es, ¿está dispuesto a pagar el precio de esa claridad? Y el precio no es dolor. El precio es disciplina interna. El precio es silencio. El precio es elegir lo importante sobre lo inmediato. El precio es dejar de negociar con su peor versión. Si este mensaje le habló, no lo deje aquí. No lo convierta en otro contenido que usted consumió para sentirse bien y luego olvidar. Haga algo concreto. Hoy. Ahora mismo. Tome una decisión pequeña, pero real. Y cuando la haga, su mente lo sentirá. Su vida lo sentirá. Y ese es el comienzo. Y ahora, mi llamado a la acción, elegante y directo. Si quiere seguir entrenando esta mente, si quiere que esta claridad se convierta en su identidad, suscríbase a este canal. Aquí no estamos para entretener su distracción. Estamos para construir su carácter. Y escriba en los comentarios una frase, una sola frase, pero honesta, ¿qué es lo primero que va a dejar de hacer para recuperar su claridad? No escriba algo bonito. Escriba lo real. Porque cuando usted lo escribe, lo trae a la conciencia. Y lo que se vuelve consciente, se vuelve posible. Recuerde, usted no necesita una vida más fácil. Necesita una mente más clara. Y una mente más clara empieza con una sola decisión firme, dejar de alimentar lo que lo nublaba y empezar a sostener lo que lo construye. Hoy. No mañana. Hoy. Porque la claridad no es el destino. Es el punto de partida. Y cuando usted parte desde claridad, todo lo demás, su disciplina, su productividad, su paz, sus resultados, deja de ser una lucha y se vuelve una consecuencia.